Bueno, el día de hoy voy a dar las orientaciones frente a nuestro cierre de curso. Está programado para el 9 de junio el cierre de este curso. La idea es que esa semana ustedes puedan hacer su entregable final. Ya en la plataforma se encuentra el buzón número 3, en donde ustedes deberán entregar sus instrumentos en la medida de lo posible arbitraje. Ese es como el objetivo de nuestra labor en este curso. Marjorie, señor. Sí, profe, buenas tardes. Precisamente revisamos con algunos compañeros lo que solicitas para la entrega número 3. No obstante, eh, durante la pasantía en Cali tuvimos la oportunidad de hablar las dos cortes sobre esta entrega y lo que se nos orienta es que tan pronto finaliza la pasantía, que fue pues el día sábado, nuestro trabajo debería estar orientado y encaminado a empezar a aportar al informe, dado que se debe presentar un avance en agosto y lo que nos socializa de manera posterior Nórida es que claramente pues debemos seguir viendo las temáticas de investigación, que en este caso pues son los instrumentos, pero que la parte del arbitraje y demás es algo que no va a aportar como tal nuestro proceso porque nosotros no deberíamos aplicar esos instrumentos. Digamos que claramente reconocemos que tú eres la docente, pero pues al revisarlo en conjunto, ella nos indica que va a hablar contigo y que va a hablar con la universidad realmente para que ustedes puedan ver el plan de estudios, pero sí nos aconsejó que como grupo habláramos contigo y que pudiéramos llegar a un acuerdo de cuál va a ser esa tercera entrega, porque pues todos estábamos de acuerdo en que no tenía pues mucha lógica arbitrar unos instrumentos que no vamos a aplicar y que no deberíamos aplicar porque ese ya no es nuestro trabajo, nuestra modalidad de grado. En ese orden de ideas, pues yo sé que ya me vas a dar respuesta, en ese orden de ideas, junto con la profesora Marta, queríamos sugerirte que sí sería muy óptimo y muy propicio para nuestro proceso que según los instrumentos que ya te enviamos al correo, tú nos pudieras hacer una retroalimentación o un feedback de qué se debe corregir y que la nota de ese tercer momento, también teniendo a cuenta que ya estamos ¿a qué? 7 días, que la nota de ese tercer momento sea la entrega de esos instrumentos corregidos según pues tu conocimiento y tu experiencia. Pero pues sí quería, antes de que tú siguieras pues explicándonos lo de las notas, dejar el precedente de que lo hablamos y que nos pusimos de acuerdo con nuestros puntos de vista de que el tercer momento evaluativo no debería ser el arbitraje de los instrumentos. Bueno, Marjorie. Eh, Gloria, tienes la manito levantada, señora. Sí, señora, mi profe, siendo como un poco propositiva también con respecto a lo que dice mi compañera, pues me parecería a manera personal un poco más viable reforzar algunos conceptos básicos dentro de los procesos de investigación que evidentemente pues no tenemos muy claros. Entonces, como reinvertir el tiempo, por decirlo de alguna manera, y que en lugar de que hagamos los arbitrajes, aprendamos esos conceptos básicos con respecto al tema de la investigación, como por ejemplo, cómo triangular información, cómo triangular los instrumentos cuando ya se tienen la tabulación o cosas como que las personas de la clase no tenemos muy claros. Pues es como una propuesta. Bueno, entonces escuchándola como a las dos, nosotros en el tercer momento de investigación o en el tercer curso vemos análisis de resultados, triangulación de resultados y entrega final o cierre de investigación. Eso lo vamos a ver en el tercer curso. Yo sí quisiera como preguntarles qué información les han dado ustedes respecto al curso semestral, porque pues a mí no me han notificado nada ni me han comentado nada por el momento. Eh, pero tengo conocimiento de que en el periodo intersemestral ustedes van a ver algunas asignaturas. Gloria, señora. Sí, señora, pues también tuvimos la oportunidad de preguntar porque nos surgían muchas dudas en el tema de los costos, de cómo se debía asumir, si se debía inscribir en la plataforma. Y sí, pues obviamente hay una carencia
muy grande con justamente todo el proceso de investigación y también se propuso que en ese espacio intersemestral también se busque una estrategia pedagógica que ayude, sobre todo para las personas que realmente hacen el trabajo de monografía, a adelantar un poco sus procesos para que tengan conceptos un poco pues más claros. Y claramente nuestro proceso de formación también serviría. Entonces creo que eso pues ya lo dialogan ustedes en la universidad, pero sería chévere, no sé, como un seminario, bueno, no lo sé, porque eso pues ya lo define la universidad, que en ese momento de investigación del intersemestral se haga como ese tipo de cosas para, como para tratar de nivelar los conceptos. Mayuri, También respecto a lo que mencionas, profe, de las temáticas que deberíamos saber, que es la recopilación de información y triangulación, precisamente a uno de los grupos que pasaron en la ponencia, una de las preguntas que les hicieron los profesores del doctorado era que cómo iban a triangular la información. Y pues claramente qué oso y qué vergüenza, porque bueno, digamos que particularmente a nosotros, a Andrés y a mí, sí nos comentaste un poco de cómo se haría la triangulación de la información, pero de forma precisa, digamos que no todos manejamos la misma información. Entonces, lo que se sugiere, claramente, pues te lo compartimos a ti, es que esa recolección de información, pues la podamos organizar, ya sea que cada grupo la haga de manera autónoma, dando uso de la tecnología de hoy en día, de la inteligencia artificial, y que esa triangulación de datos la podamos aplicar y aprovechar de tu conocimiento en clase, pero no con datos certeros que recolectemos, porque pues vamos a lo mismo, eso es lo que realmente nos está quitando tiempo óptimo, y sí podríamos aprovechar aprendiendo más del qué hacerlo, del qué hacer y del cómo hacerlo. Entonces, pues yo entiendo que tú tienes tu plan de estudios y que a raíz de eso es que nos pides lo que nos estás pidiendo ahorita, pero hay otras formas de poder llegar a la información que nos permita aplicar lo que tú nos quieres enseñar, en este caso como el cómo se recolecta la información, el cómo se triangula la información, el cómo leo yo los resultados. Entonces, también queríamos proponerlo como en ese sentido. sí, pues son muy valiosos los aportes manifestando. En ese momento 3 vamos a hacer pues toda esa interpretación de resultados. De hecho, pues yo tengo 3 proyectos en ejecución y tengo resultados reales a la luz de la recopilación de los documentos. Entonces, pues inicialmente, en ese momento 3 o cuando se llegue el momento del seminario, haremos la explicación a la luz de los proyectos institucionales. A mí sí me gustaría, pues como lo plantea Mayuli, es que de pronto se tengan resultados, así sean resultados de proyectos diferentes a los propios, para entender esas dinámicas de interpretación. Entonces, sí podemos hacer todas ese tipo de ajustes. Eh, pues yo ahorita les comento, terminamos el curso pues prácticamente la semana entrante. La idea era que en ese momento 3, pues los que tuvieran, porque algunos de ustedes me manifestaron que sí lograron hacer contacto con árbitros y que trataron de hacer el ejercicio del arbitraje. Entonces, me parece importante poder recuperar esa información o recuperar ese ejercicio para los que lo pudieron hacer, o los que ya lo tienen listo, o los que lo tienen proyectado. Adicionalmente, me gustaría que en esta semana que viene se pudiera hacer el ejercicio que manifiesta Marjuli, que es de pronto recopilar resultados para poder hacer ese ejercicio en el intersemestral y poderlo proponer en el proyecto de investigación que día jueves. ¿Sí? Entonces, me voy con muchas ideas, con muchos elementos para mejorar esa posibilidad de intersemestral, pero ustedes saben que pues todo eso se tiene que socializar y comentar con los profesores de la facultad en el espacio de los comités. Entonces, si yo todas estas inquietudes que ustedes me están manifestando, pues para poderlas aplicar o en su momento implementar. Sandy García, señora. Profe, lo que sucede es que el punto central de esto es no hacer doble trabajo. Como tenemos un grupo grande, que son creo que la mayoría, entre las dos cortas son la mayoría, que no vamos a realizar tesis, lo ideal es no hacer trabajo investigativo respecto a la tesis. Es hacer trabajos aparte, trabajos aislados donde aprendamos a investigar, donde aprendamos a elaborar instrumentos, donde aprendamos a mirar resultados, pero no
en base a nuestra tesis. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento tenemos todo súper enfocado, es el trabajo, es el reporte de la pasantía. Y claramente se nos dijo terminar la pasantía. De ahora en adelante ustedes tienen que súper enfocarse en reporte de pasantía. Entonces creo que el punto es no trabajar más sobre una tesis que a la final no vamos a ni aplicar ni a sustentar, porque la profesora nos comentaba que se pueden hacer trabajos no relacionados con el que tenemos, no sumándola a la tesis, sino hay un montón de modelos diferentes donde aprendemos más y no nos cargamos con datos, con aplicaciones que no van a ser útiles para nosotros, profe. Si en ese momento nos ponemos a aplicar una tesis, que a la final no vamos a sustentar ni nos está sumando nada en este momento, sino más bien aprendemos cómo se hace ese proceso sin llevarlo a la realidad, profe, va a ser mucho más significativo para nosotros y nos da más tiempo para poder trabajar en el informe de pasantía. No sé si creo que soy clara, profe. Sí, 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 de hecho, yo traía una presentación como para el tema del cierre del seminario, pero también algunos elementos para empezar a recopilar el informe de pasantía. Pero entonces voy a escuchar a Marjorie y una vez termine Marjorie, pues hago la proyección de lo que está pensado para socializar. Marjorie, ¿verdad? Sí, sí, profe, de pronto, es que cuando me tomas de ejemplo, me siento confundida, porque dices que así como lo menciono yo, que podamos empezar la recolección de información, si quisiera crear esa parte y es precisamente, te pongo un ejemplo, si vamos a hacer el análisis de los datos, que no sea información real. Claramente, si cada grupo debe traer una información, pues que yo me pueda reunir con mi compañero y que usando la herramienta que tengamos a la mano, sin aplicar los instrumentos, podamos traer a clase un insumo. Por ejemplo, si mi encuesta era de cuántos niños tienen ansiedad en matemáticas en bachillerato, que yo de manera hipotética te traiga un dato para que con eso podamos trabajar en clase, pero que no sea fruto de la aplicación de los instrumentos, porque efectivamente eso es lo que te estamos solicitando, que no se apliquen, sino que podamos hacerlo de esa manera. Bueno, entonces para hacer como tomar una decisión salomónica, vamos entonces a hacer eso. Entonces, si bien es cierto, ustedes, la mayoría tienen un instrumento, porque yo los estuve revisando en plataforma y la mayoría tienen ya instrumentos diseñados, pudiéramos entonces hipotéticamente generar un insumo de resultado o de aplicación ficticia. Y a la luz de esos instrumentos poderlos analizar. ¿Por qué pues porque me gustaría que fuera así como el ejercicio? Porque entre más posibilidades de instrumentos y resultados tengamos, es más enriquecedora la explicación. Finalmente, cuando se haga la explicación para todo el grupo, pues se partirá de un ejemplo real. Yo tengo 3 proyectos en consulta con la universidad y tengo pues instrumentos diligenciados por personas reales y con resultados reales. Entonces, a la luz de esos ejemplos reales, haré las explicaciones pertinentes. Y para que ustedes hagan este ejercicio práctico, pudiéramos sí tener unos insumos de resultado utópicos o ficticios a la luz de esos instrumentos que ya están diseñados, porque ya están diseñados, yo los reviso en plataforma y la mayoría. Mónica, señora. Profe, qué pena. Es que tú dices que ya revisaste la parte de los instrumentos, pero yo no encuentro la retroalimentación del documento. Porque tú no subiste el documento, Yo sí lo subí, profe. pero no quedó en la plataforma. Sí, profe, perdón intervenir así sin levantar la mano, pero al igual que mi compañera Andrés envió por el correo y luego lo subimos, pero tampoco recibimos la retroalimentación. Subimos un mensaje de que sea el segundo momento, pero la retroalimentación no la hemos recibido. Sí está en la plataforma, ustedes deben revisar la plataforma, con el correo. La retroalimentación está en la plataforma, en los disponibles de plataforma. Y creo que el archivo de Mónica no lo evidencia. Está bien. Y entonces está las Mónica. Bueno, me voy a permitir compartir la pantalla de lo que tenía como preparado para presentar este archivo. Ustedes ya están viendo mi pantalla. Gloria, ¿me puedes confirmar si estás viendo mi pantalla? Sí, profe, sí la vemos. Sí, señora, profe. Entonces, la idea era que pues para finalizar el curso, pues ustedes saben que debemos hacer una entrega de 3 en la plataforma. La idea entonces
Pues yo había pensado que algunos de los estudiantes habían podido haber hecho el arbitraje, pero bueno, en razón y en la coherencia del discurso que hemos tenido en este momento, entonces el entregable número 3 pudiera ser unos resultados utópicos o unos resultados probables a la luz del ejercicio de esa construcción de instrumentos para poder hacer análisis de resultados en el curso, ¿sí? Entonces, es importante pues que la intención del curso, de este curso de investigación, es tener la competencia y la capacidad de diseñar los instrumentos a la luz de un proyecto cualitativo o cuantitativo, ya sea un cuestionario, una entrevista, un grupo focal, y tenerla como la posibilidad. Voy a volver, estoy dejando de compartir. Entonces la idea es que en ese tercer momento ustedes me pudieran socializar ese momento 3, ya sea con unos resultados que pueden ser utópicos, que pueden ser ficticios, a la luz de esos instrumentos diseñados, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos tener una evidencia en plataforma de que se sostuvo todo el proceso de construcción y diseño de los instrumentos y de alguna manera la validación o la evaluación de esos instrumentos. ¿Sí? Entonces, ese sería como nuestro entregable número 3. Esa tercera entrega queda asignada del 8 al 15 de junio. La idea es que una vez ustedes suban ese insumo, que el día 16 empiece la valoración cuantitativa y cuantitativa del curso y de forma individual a través de un correo pudiera socializar la nota de forma individual antes de subir la manera. Eso respecto al curso. La idea también es que empecemos como a tener los insumos de lo que va a ser nuestro informe de pasantía. ¿Sí? Yo aquí había hecho una lista como de cuáles pudieran ser esos insumos o esa revisión de insumos para empezar a construir nuestro pasantía. Recordemos que el informe de pasantía se va a hacer con base a la reglamentación o a la resolución 106 de 2004. También creo que en algún momento socializamos con Nórida la posibilidad de que los estudiantes que no hicieron presentación en Cali tuvieran un espacio de socialización de su informe de pasantía, un avance, porque ustedes tienen todo el próximo semestre para finalizar ese informe, mostrar un avance dentro del marco del evento interfacultades del 10 de agosto. Ese evento lo estoy organizando yo en compañía de la decana nacional, y en este evento de interfacultades la idea es que participen el campus Bogotá, el campus Medellín, el campus Santa Marta, el campus Pereira y Cartago. Dentro del marco de este evento, la idea es que ustedes muestren un avance del informe de pasantía. De igual forma, hice esta presentación para que ustedes vayan recolectando información en torno a lo que dice este informe. Este informe tiene como unos elementos importantes, tiene una introducción, tiene una explicación, tiene un análisis de texto, tiene una revisión de las actividades realizadas, que se aprendió dentro de la pasantía, limitaciones, fortalezas, conclusiones de recomendación. Estos son como los elementos eje del informe que debe tener pues el documento, pero adicionalmente dentro de estos elementos de revisión pues se incluyen algunos otros elementos de más profundidad. Entonces la idea es que ustedes cuenten qué se hizo en la movilidad, a qué instituciones fueron, qué lograron aprender en estas instituciones, cuánto tiempo estuvieron, qué día fueron, y en el documento hacer precisamente un informe de cómo fue todo el ejercicio de productividad. Dentro del documento, pues deben haber algunos elementos teóricos específicos, de la introducción, una presentación del tema, cuál fue el propósito de la pasantía, en su contexto,
qué se hizo durante esa movilidad, en qué área o problemas se enfocó, cómo se estructura pues toda la pasantía, cómo funciona la pasantía, qué experiencia pues significativa para ustedes la movilidad, de dar una explicación, a una explicación del trabajo que se realizó y que fue relevante para ustedes pues, realizar una pasantía, qué importancia académica y social tuvo este ejercicio de pasantía, y bueno, entonces esta lista yo la hice con base a esos elementos o a esos 7 o 6 elementos que tenemos un informe. En la biblioteca no hay informes de pasantía todavía como disponibles, como para decirles, sí, hay un ejemplo de cómo debe ser el documento de pasantía. Todavía no lo hay. La idea es que de alguna forma, en torno a la resolución rectoral, que es la que pauta la pasantía, pues logremos cumplir con algunos elementos básicos del informe. Finalmente, los informes pues no todos son iguales, porque pues cada estudiante tiene una forma de ver diferente su ejercicio. Es importante definir, Andrés Gordon, levantaste la mano. Buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros. Profe, es que ya que hablas de este documento que nos compartiste, donde están las especificaciones para la realización del informe, lo que me preocupa un poco es que es un documento que no es tan específico en cuanto a la forma y bueno, a nivel de contenido sí, porque nos pide como unos parámetros específicos, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa es que de pronto la universidad, en este lapso de tiempo que nos queda para presentar nuestro informe, nos empiece a exigir otro tipo de contenidos y otro tipo de formas en cuanto a los ítems que se presentan en ese documento. Y digamos, si lo vemos desde una perspectiva legal, pues yo siento que nosotros, digamos, como estudiantes, ante el ICETEX y ante la universidad, tenemos unos compromisos mediante los cuales pues estamos tratando de cumplir, pero también sentimos muchas veces que la universidad, claro, como está implementando esta nueva modalidad que es la pasantía, nos está tomando como conejillos de indias y nos está cambiando las cosas. Entonces realmente a mí sí me parecería muy pertinente que pues en esta sesión especificáramos cuál debe ser el contenido exacto de cada uno de esos puntos. ¿Por qué? Porque pues ya digamos que durante la pasantía en Cali, eh, pues nos comentaban que posiblemente podría ser un documento muy extenso de carácter investigativo, no solamente anecdótico. Entonces, cuando hablamos de esta parte investigativa, siento que eh, el documento tampoco nos plantea una ruta puntual en cuanto a qué horizonte investigativo es el que deberíamos trabajar en ese informe y que a estas alturas pues es muy complejo porque es que ya finalmente pues ya nosotros como estudiantes fuimos a nuestra pasantía, realizamos como un registro experiencial, pero no con un enfoque investigativo. Entonces, en esa cuestión sí me preocupa la dinámica mediante la cual se tenga que presentar ese informe. Ahora, por otro lado, quiero consultar contigo, profe, en ese documento que nos compartieron ustedes, en qué parte se especifica que vamos a tener este espacio de socialización. Sí, porque pues ahí sí eh, desde mi ignorancia puedo disculparme si es que no leí bien el documento, pero yo no veo ese espacio. Entonces, digamos que son cuestiones que a mí me preocupan. Yo sé que ustedes, desde la línea de investigación de la universidad y demás, abren estos espacios para que nosotros podamos, como estudiantes, intercambiar ideas digamos, para poder socializar lo que se hace en cada espacio académico, pero finalmente, pues sí siento que el espacio es muy corto y yo realmente sí me siento muy perdido en cuanto a el contenido y la forma de lo que debo incluir. Y me preocupa a estas alturas que tenga que tener un horizonte investigativo porque consultando con mis compañeros, nosotros lo registramos de una manera experiencial. Bueno, pues, mira, está muy interesante tu pregunta. Mm. El documento del 106 del 2024 pues establece como unos elementos, como 7 elementos para el informe de pasantía.
Nosotros, ustedes son como el segundo o tercer grupo que hace pasantía, por eso no hay en biblioteca ya entregado de documentos. Yo lo que hice fue desglosar cada criterio como unas preguntas que pudieran dar un norte a cada uno de los elementos ejes. Yo esta presentación se las voy a subir a la plataforma para que la puedan volver a consultar. Pero la idea es que el documento de pasantías sea un documento informe, que si bien es cierto tiene algunos elementos, como tú mencionas, anecdóticos, pues pudiera también tener una revisión teórica documental. ¿Por qué? Porque no se puede quedar solamente que ustedes cuenten la experiencia, sino de qué manera ese ejercicio de experiencia les aporta conceptualmente a su organización o profesor sobre. Pero entonces, como vuelvo y les reitero, yo voy a estar pendiente como del desarrollo del informe. Entonces, ustedes tienen el intersemestral que tienen el próximo semestre para desarrollar este documento. Si bien es cierto, pues probablemente tengamos la asignatura en el intersemestral, pues seguramente habrá un mecanismo de acompañamiento para que yo siga apoyando el desarrollo. Eso pues frente a lo que he preguntado antes. Hay otra manito Listo, profe. levantada, ¿sí? Como para que Profe, ustedes queden tranquilos, que pues no es que solamente vayan a ver el intersemestral, porque la materia se acabó en el momento 3. Muy seguramente yo voy a generar unos espacios de acompañamiento el próximo semestre, porque pues finalmente esto es como otra opción de grado, como los monográficos, como el caso, en donde hay un tutor o hay una persona que está haciendo ese acompañamiento, esta retroalimentación, a la luz de que el documento que se entregue en la biblioteca de calidad y los criterios de aprendizaje que se profe, qué pena te interrumpo. Una última intervención a modo de aporte. Digamos que comprendo que, claro, es importante que este documento, más allá de contar la experiencia, pues pueda conectarse con un referente teórico. Mi propuesta en ese caso sería que realmente, pues por grupo, pudiéramos enfocarnos solamente, digamos, no sé, en la intervención de alguno de los ponentes que se conecta con nuestro trabajo investigativo poder, para poder realmente como presentar un trabajo que sea corto, pero que sea muy preciso y específico en cuanto a la forma y el contenido, porque realmente, pues, digamos que en ese aspecto, pues, fueron muchas ponencias y digamos, nada más si nos ponemos como a resumir cada una, ya es un trabajo que es bastante, sí, bastante como extenso, entonces, sí considero que sería prudente el que cada grupo tuviera la autonomía de elegir solamente la experiencia, la exposición de un ponente, conectarla con su trabajo de grado y exponer pues realmente esa relación de una manera también muy puntual, porque ¿qué pasa? Digamos que ya la pasantía, si nos ponemos si ese informe de pasantía tiene una profundidad conceptual más profunda, siento que ya se vuelve más, no un informe de pasantía, sino una monografía. Entonces, esa es mi propuesta. sí, excelente. Por eso es un informe. O sea, ya hay una gran diferencia entre un informe y un informe. La monografía es un documento que tiene una rigurosidad de revisión teórica, totalmente pues, diferente a un corto. El informe tiene que ser más estratégico, eso es una semblanza de lo que fue esta pasantía formativa, qué aportes se tuvieron respecto a ella, qué logramos aprender después de lo que fue la pasantía, de qué forma eso se articulaba con mi intención de investigación del trabajo que yo inicialmente puse, si había conexión, si no había conexión, si logré entender que esa dinámica de aprendizaje investigativo estaba articulada con ese evento distinto y se van a ir respondiendo todas esas preguntas. Entonces, muchas gracias, Andrés, por tu aporte. Y sí, todo eso lo vamos a ir modelando y lo vamos a ir contemplando. Tengo otra manito levantada, Natalie Chávez.
Señora. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Profe, tengo, bueno, dos preguntas. Con respecto a la socialización, digamos que la socialización no nos habían dicho de eso, sino después, un día Norida en la reunión lo tocó. La profe ahorita dice que la socialización es 27, 28 y 29 de agosto. Sí, ¿Eso es presencial o virtual? eso es virtual. Los 2 primeros días son virtuales y el día sábado es presencial para los estudiantes de personas. Pero los 2 primeros días es virtual y las ponencias son virtuales, todo el ejercicio es virtual. Ok, profe, ¿hay jueces que van a calificar estos trabajos? Voy a diseñar la rúbrica de evaluación. Seguramente habrán 2 personas que escuchen y a la luz de la rúbrica hagan una evaluación, pero finalmente quien evalúa los trabajos va a ser el Ok, sí, porque no sé, profe, la vez pasada hablamos con algunos compañeros y pues digamos que eso, no sé si en la resolución rectoral lo que decía mi compañero Andrés no está claro y sentimos como que la universidad, como con el pasar de los días, va colocando más cositas. Entonces no es claro desde el principio porque nos habían dicho primero que no se socializaba. Ahorita pues nos dicen que hay que socializarlo en interfacultades. Catherine tocó el tema y nos dijo que iban a haber unos jueces, entonces eso tampoco nos lo habían dicho. Creo que la universidad sí debería ser clara desde el primer momento para nosotros tener claridad en lo que se va a hacer. No, pero hay un parte de tranquilidad y es que la rúbrica de evaluación la diseñó. Y lo que se va a hacer es que las personas que van a escuchar van a hacer el mismo ejercicio que de las personas que publican, que es escuchar, de pronto dar algunas sugerencias, pero no igual. Ellos simplemente van a aportar y nos van a agregar de pronto lo que necesitamos para perfeccionar como el documento. Pero finalmente quien evalúa los trabajos es mi persona. Ok, profe, y con respecto, Ya. qué pena, gracias. Con respecto al 29 de agosto, no sé, no nos han entregado obviamente las clases que tenemos presenciales en el segundo semestre. Pero en caso tal de que no tengamos que asistir ese sábado, sí o sí nos toca por lo del informe. Pues lo que pasa es que como yo soy la persona que organizó el evento, generalmente el año pasado lo que hicimos fue incluir a las personas que tengan encuentro presencial en la inmersión del ejercicio del facultad, o sea, que participaran, que se les hiciera la sesión de clase, sino que pudieran estar por lo menos un ratico en el evento, y que Ah, participaran ok. en el evento. Habría que Pero en el ver, caso, sí, señora. escucho, ¿qué vas a decir? En, no, pero en el caso de nosotros sería, digamos que bueno, como la sustentación o la socialización en uno de los días virtuales, teniendo en cuenta que si tenemos clases el sábado, no podríamos de pronto estar en la disponibilidad. Sí, sí, eso, no se preocupen que yo lo organizo, los organizo en investigación y pues para tomar como la decisión que sea más beneficiosa para ustedes. Ok, gracias, profe. Nada, quien más tiene la manito, Zulay, señora, Zulay. Sí, hola, buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Yo me devuelvo un poco al trabajo que debemos entregar para la otra semana, el trabajo final, y es que considero que si el fuerte de este curso en esta fecha fue el diseño de los instrumentos, pues nos estaríamos adelantando un poco con unos resultados que pueden ser ficticios o pueden ser reales, pero que en últimas tendríamos que construir en esta semana. Entonces, y me sumo un poco como a lo que mencionan mis compañeros y es, bueno, si el fuerte de nosotros es instrumentos y no estamos completamente siendo conocedores de qué tan buenos estamos haciendo nuestros instrumentos, y que pues sí son importantes desde cualquier punto de vista, entonces sí considero que es interesante poder tener esa retroalimentación de los instrumentos y poder hacer los cambios que se requieran para esos instrumentos. Entonces, ¿por qué? Porque digamos como que los instrumentos a nosotros nos servirían. Por ejemplo, incluso creo que tal vez en el curso intersemestral en divulgación de la información,
Pienso que nos serviría más tener como ese proceso ya visto y no unos resultados que finalmente en este momento no los vamos a utilizar, porque serían utilizados hasta que nosotros volvamos ya para el tercer semestre. Entonces, personalmente pienso que no sería como bueno dejar algo suelto como un resultado suelto, y más bien sí nos serviría muchísimo como poderle dar un punto final a esta construcción de un instrumento que seguramente para muchos ha sido la primera vez que diseñamos un instrumento. Por ejemplo, también me parece importante que nosotros podamos tener la mirada del diseño del mismo instrumento. Por ejemplo, una revista que uno diga, ok, lo pensaría yo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu aporte, Zulay. Bueno, vamos a hacer entonces un ejercicio como para determinar qué vamos entonces a entregar en el momento 3. Recordemos que en el momento 3 es importante valorar el ejercicio de tu recurso de forma cuantitativa y cualitativa. En ese orden de ideas, entonces le voy a pedir a cada uno de ustedes que en forma individual suba sus instrumentos, ¿sí? La plataforma va a estar en momento 3 abierta del 8 al 15 de junio, ¿sí? ¿Por qué va a estar abierta esta semana? Porque pues esta semana es mi semana de receso, entonces les voy a dar toda la posibilidad de hacer esa subida de evidencia a la plataforma. Y yo haré entonces las veces del árbitro. Voy a revisar esos instrumentos como si yo fuera el árbitro, como si fuera el juez. Y cada uno va a recibir esa retroalimentación a la luz de esos instrumentos. Pero sí les pido el favor que pudiéramos avanzar en el tener de pronto unos resultados, sean utópicos o preliminares, porque muy seguramente vamos a tener nuestro curso de investigación en el intersemestral. Y para poder explicar resultados o para poder aprender a hacer triangulación de instrumentos, pues debemos tener de resultados, así sean ficticios. Yo les voy a mostrar mis proyectos que están activos, que tienen aplicación de cuestionarios, de entrevistas en línea y que yo ya tengo resultados preliminares de esos proyectos. Y les explicaré de qué forma se analizan a la luz de los resultados, ¿vale? Entonces, estos son como los ajustes que vamos a hacer para poder finalizar el curso y para poder darle una articulación, pues seguramente a la intención central. Nuevamente reitero para las personas que se acaban de vincular a nuestro encuentro sincrónico, que si bien es cierto, tenemos nuestro curso de investigación, muy seguramente en el intersemestral, y vamos hasta agosto más o menos, lo que entra cada curso, vamos a tener la oportunidad de tener acompañamiento con mi persona el próximo semestre. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener todo el próximo semestre también para seguir construyendo su informe pasantía. El informe pasantía no se puede hacer solamente con el intersemestral, sino que se necesita más tiempo para poder llegar a un documento de calidad a la luz de lo que la resolución es. ¿Sí? Hay una manito levantada, Marjuli, señora. Sí, profe, muchas gracias. Realmente sobre la imagen que nos estás proyectando, digamos que si bien hay unas frases orientadoras respecto a la forma del informe, la compañera Mayra ya desde hace algunas clases había solicitado que en un documento, ya fuera un documento en PDF o la presentación que estás manejando, se especificara lo que iba en el informe, pero me parece pertinente que sea por apartado. Si bien lo que tú nos estás compartiendo hoy pues tiene unas frases orientadoras, reitero, no está especificado por apartado y por lo menos
la parte que más nos genera ruido, hablando entre nosotros, es la parte del diagnóstico. Y digamos que eso precisamente no lo estoy viendo en lo que nos estás proyectando. Quizás puede que esté más adelante, pero te quería solicitar que en lo que nos vayas a compartir, pues si vaya especificado como en un subtítulo, si son 7 partes del informe, pues que estén los 7 subtítulos para que nos podamos orientar mejor. Y lo segundo es que a la luz de lo que decía Andrés, de que en el informe hiciéramos un análisis respecto a nuestro trabajo de grado y como lo plantea él y luego como en la retroalimentación que le das tú, me genera mucho ruido porque yo le pregunté a Norida cuando estaba avanzando en el documento que si ese informe tenía un anexo que dijera referencias bibliográficas, porque en el formato original no está y ella manifiesta que no debería tener referencias bibliográficas porque realmente el informe es una experiencia vivencial, que claramente yo puedo vincular y en la narrativa puedo colocar que la ponencia de la doctora Laura fue la que más impactó en nuestra experiencia porque nuestro proyecto de investigación era tal, pero que como tal referencias teóricas no usáramos porque, reiteramos, nos devolvemos al tema del trabajo de investigación. Entonces sí quería que por favor me aclararas eso porque como lo hablaron ustedes dos ahorita, sonaría a que si yo voy a vincular mi trabajo de investigación y voy a profundizar, pues eso me va a llevar en algún momento a que yo toque a algún autor y pues ese no debería ser el fin. El fin sería que en la narrativa yo sí colocara lo que es de mi trabajo de investigación y lo que he aprendido y lo que he aplicado en mi institución me llamó más la atención. Pero sí quisiera que nos aclaráramos si al final hay unos referentes teóricos o si solamente se queda en la narrativa en el cuerpo del informe. Bueno, la pregunta que haces tú es muy interesante. Yo estoy escribiendo actualmente el protocolo de docentes de grado para el profesor. Esta presentación es como una síntesis de lo que estoy escribiendo, pero muy seguramente en el comité de investigación del día jueves, pues yo ya tendré la aprobación del documento. Una vez se me apruebe el documento, yo se los voy a socializar. Ese documento que tiene una ruta como clara de cuáles son como los apartados o los contenidos que tiene cada uno de los subtítulos que se encuentran en la. Pero como este documento no ha sido aprobado, no voy a socializarlo con ustedes. Pero yo creo que el día jueves, que es el Consejo de Facultad, seguramente tendré la aprobación y podré subir el documento descrito a la plataforma. Entonces, para que esté como pendiente de eso. Y bueno, respecto a la pregunta que haces con lo que conversamos con Andrés, también está como la pregunta a la luz del Consejo de Facultad si el documento de informe debe llevar referencias comunes. Porque como vuelvo y les digo, no hay en la biblioteca entregados informes de pasantía y solamente hay la primera experiencia de la Corte 31 que aún tampoco ha entregado ese documento y que muy seguramente también va a socializar en el interfacultad. O sea que todavía no ha habido un primer grupo que haga socialización bastante. Entonces hay todavía algunos elementos por responder, pero muy seguramente el día jueves, después del Consejo de Facultad y el Comité de Investigación, desde mi coordinación de investigación, la persona de investigación, pues se resolverán. Y una vez sean aprobados estos documentos, que vuelvo y les reitero, estoy escribiendo, pues se los socializaré en la plataforma para que una aprobación desde la facultad, pues ustedes puedan tener clara esa ruta del dictado. Hay otra manito levantada. Rosa, señora. Sí, pues, hola, profe, buenas noches, espero que estés bien. Profe, la verdad, sí siento algo de preocupación respecto a lo que acabas de mencionar y recogiendo un poco lo que dicen mis compañeros, ya que pues nosotros ya participamos en la pasantía. Que tú en este momento nos digas que tenemos que esperar a que se hagan unas preparaciones, unos ajustes, pues genera algo de tensión porque sea, nosotros entonces vamos trabajando sobre la marcha, sobre lo que se disponga, sí, profe, por eso es que te pedimos tanta claridad, porque teníamos unos conceptos, unas ideas en el aire sobre lo que era la pasantía. Cuando llegamos allá a la pasantía nos aterrizaron con otras, esto que nos estás mostrando que hasta hoy no lo muestras y aparte nos dice pues que tienen que tener otra, o sea, que están tratando de tratar de hacer algunos ajustes, la verdad, eso a mí sí me causa preocupación.
educación. Primero porque fui una de las personas con mis compañeras que sustentamos, estamos sintiendo que es así nos socialicemos en el tema de la pasantía, es un doble trabajo que se está haciendo porque se ha hecho el trabajo en vez de montar el documento y demás. Y aparte, pues tenemos que tener esas claridades para hacer un documento. Si bien Norido nos dijo que teníamos el otro semestre para hacer el documento, hay una socialización en agosto. Y no es un documento que diga, ay, es un otro trabajo para el semestre, sino es el requerimiento para trabajo de grado. Entonces, sí, digamos que acudo a como un llamado, sí, profe, como a esa formalización, a esa estructura que está presentando la universidad ante nosotros de qué es presentar un informe de pasantía, profe, porque nosotros teníamos unas ideas antes de la pasantía, nos aterrizan con otras ideas en la pasantía y ahora pues tú nos estás mostrando otro panorama. Muchas gracias. Entonces, pues, yo me le reitero que hay un parte de tranquilidad porque lo que se va a socializar en agosto es el avance. O sea, lo que se tenga desarrollado hasta el 20 de agosto es lo que se va a socializar en el proceso de interfacultad. Yo voy a diseñar la rúbrica como de evaluación para las personas que van a escuchar, a las personas que van a socializar, pero finalmente pues yo soy la persona que al final hago el proceso de evaluación a la luz de la rúbrica y el entregarlo que será para el segundo semestre. Ustedes tienen todo el próximo semestre para hacer el informe. El informe no se hace solamente por el curso del intersemestral de investigación, sino que se debe hacer un seguimiento durante el próximo semestre para que esos documentos pues, cumplan con los requerimientos que la universidad solicita. Entonces, vuelvo y le reitero que pues hay todavía un tiempo prudente para la construcción del documento. Ustedes van a tener el acompañamiento todo el tiempo de mi persona. Yo no me voy a desentender de esto, sino que voy a estar muy pendiente del proceso, pero también hay que entender que pues no el primer grupo de que hizo pasantías todavía incluso no ha hecho la socialización. La idea del evento interfacultades se pensó precisamente para que sea un espacio de socialización. Había una pregunta que generó tres votos desde el primer comienzo y fue el tema de la socialización. Si nosotros hacemos la lectura juiciosa de la resolución 106 del 2024, la resolución indica que es importante hacer procesos de socialización con las fotografías, los estudios de caso, los trabajos de grado y las cosas. Esas son las cuatro opciones que tienen procesos de socialización. Entonces, de acuerdo a lo que pautó Noria, los estudiantes que ya hicieron su presentación en Cali no harían socialización en la facultad, pero los demás estudiantes sí tienen una socialización a la norma. Como vuelvo y les reitero, pues el día jueves tendremos como el aval o la validación del documento o protocolo de las sesiones de grado que actualmente estoy escribiendo y seguramente después de que sea aprobado el documento, pues se lo presentará a la plataforma. Ese protocolo pues describe como los elementos que tiene el informe de pasantía y qué preguntas o qué elementos orientadores tiene cada uno. Entonces, pues eso es como lo que yo quería presentarles el día de hoy. Me hubiera gustado que de pronto me hubieran contado cómo les fue la pasantía. Cómo fue el ejercicio, qué aprendieron, qué cosas interesantes que pudieron disfrutar por allá. Gloria, señora. Bueno, profe, hablando de eso, fue una experiencia desde mi quehacer pedagógico como docente y como estudiante, muy interesante, la verdad, porque pues primero sí ay, espérame que no tengo y ahora sí. O sea, sí como que me cambió la visual de muchas cosas, me generó demasiados retos porque pues siempre he manifestado mi intención o mi deseo de hacer un doctorado y pues eso me mostró que debo esforzarme demasiado, ¿sí? Porque soy muy honesta o sea, no yo sabía que era difícil, pero, uy, no, son unas cosas que a veces por una sola palabra
que tú digas, tal vez buscando no quedarte en silencios incómodos y la embarras y transformas todo, literal. Y a veces todos tenemos como esa costumbre, entonces eso me enseña a empezar a formarme en mi hablar en público, desde mis ademanes, mis muletillas, porque eso es muy notable, ¿sí? Entonces yo decía, de verdad, yo hablo súper mal y yo veía a esas personas y yo, o sea, yo no sabría cómo estar en ese momento, genera frustraciones porque a veces como que se siente como si te tumbaran todo tu proyecto en un momento y todo mal, o nosotros como docentes tendemos a tomarnos todo de forma muy personal, entonces asumimos todo. Entonces el gobierno está mal, los niños están mal, todo el mundo está mal, y una frase pues que a mí me marcó mucho de uno de los doctores es que queremos ser los superhéroes y salvar el mundo, y no es. ¿Sí? Y sí, si uno mira el proyecto, pues va encaminado a eso. Entonces, pues a mí me llenó de retos. Sí, fue una experiencia muy bonita en el aspecto de compartir con mis compañeros, de conocer cosas nuevas, hasta de comer cosas nuevas que no había comido. Pero pues sí, fue de muchos aprendizajes y muy retador para mí. Qué bueno, perdón, realmente me encanta escuchar eso, pues que haya sido un ejercicio académico que pues era como el compromiso, pero también un ejercicio de crecimiento personal y de mirar, o sea, lo complejo que es el tema educativo, sobre todo en su nivel. El tema de la frustración que tú dices, el tiempo que se invierte estudiando, pues 3 o 4, hasta 5 o 6 años más. Entonces, el valor de tener la oportunidad de hacerlo, porque pues algunos lo hacen con beca, otros lo hacemos pagando. Entonces, es un ejercicio que es bien interesante, como conocer, visualizar, observar, ¿cierto? Entonces, siento que lo que acabas de decir es bastante enriquecedor y positivo para usted. Muchas gracias, Gloria, por tu intervención. Marjulie Palacios, tengo una manito levantada. Sí, sí, señora, profe. También te voy a compartir algo de la pasantía, pero antes quisiera acotar algo a lo que dijo Andrés y que tú le respondiste al final. Cuando él hace la pregunta de la socialización, efectivamente, pues en el documento está que esas modalidades de grado deben ser socializadas. Sin embargo, nuestra duda va orientada hacia el criterio o la posición que tienen esos jurados, dado que cuando se pregunta durante la pasantía nos informan que va a haber 1 o 2 jurados que serán quienes evaluarán nuestro informe, y esa palabra evaluarán es la que genera ruido, porque lo que habíamos entendido es que en el espacio de socialización efectivamente íbamos a dar muestra y íbamos a dar cuenta de cómo cada uno de nosotros como equipo de trabajo había vivenciado la experiencia, y que el proceso evaluativo debería ser llevado a cabo por el docente que tiene a cargo la materia, que en este caso eres tú. Realmente esa es nuestra duda y nuestra confusión cuando te preguntamos que en qué parte del documento dice que la socialización va a ser evaluada por 1 o 2 jurados. Entonces, para que por favor nos puedas ayudar el día jueves en consejo y que realmente pues tengamos la claridad si esa socialización va a tener una evaluación o si va a ser más bien un proceso de retroalimentación, que claramente pues estamos abiertos a que el jurado pueda retroalimentarnos, pero que no tenga un impacto evaluativo, porque finalmente la entrega del informe final se haría hasta finalizando el último semestre. Es un avance. Y la idea del ejercicio es que sea como el de cálculo, o sea, que las personas que estén o que hagan el ejercicio de jurados o el ejercicio de escucha, sí, personas que escuchan, hagan ejercicios de retroalimentación, porque finalmente ustedes hasta que no entreguen el documento, pues el documento no es validado, guardado numéricamente, ¿sí? Ahí es un tema, un ejercicio de retroalimentación. Igual de todas maneras, pues yo lo voy a socializar el día jueves, como para que quede en acta, que quede en acta de comité de investigación y comité de facultad, que el ejercicio es de socialización, retroalimentación y un ejercicio de escucha. Y que finalmente pues yo soy la persona responsable de dar cuenta pues, de la completitud de sus trabajos para entregar. Además, la resolución, en ese sentido, dice que la mayoría de las opciones de grado se categorizan solo cualitativamente, o sea, se daría una valoración de aprobado o
Y a la luz de la entrega de biblioteca, pues yo sí haría una valoración cuantitativa, pero más como por el ejercicio de enaltecer o de destacar el ejercicio que hace el estudiante, pero más allá de eso. Entonces, la idea Ok. es lo que pasa es que sí es claro que, por ejemplo, para otras opciones, como por ejemplo la de Mónica, que es monografía, ahí sí hay dos jurados y esos jurados determinan la validación de esa monografía que se presenta, porque yo no puedo ser juez y parte. Y esas opciones de grado tienen tutores, tienen otros profes que están validación. Pero al igual, con la nueva resolución ya no hay nota. Ahora todo es aprobado o no aprobado. Opción de grado aprobada o no. Ya el tema de la nota quedó con la resolución. No sé, Marjorie, si contesté tu Sí, pregunta. sí, profe. Y respecto a lo de la pasantía, al finalizar la pasantía, una de las docentes del doctorado, que de hecho es la directora de la maestría de infancias, decía que le ha parecido muy enriquecedor el ejercicio porque le habíamos recordado la importancia de lo micro, del de abordar un trabajo de investigación desde el aula. Y cuando ella dijo eso, me conecté muchísimo porque el primer día desde la primera ponencia yo sentí todo lo contrario. Yo sentí que estábamos viendo todo desde lo macro. Y claro, uno acá en la maestría ve todo desde el aula, desde lo cercano, desde lo que puede hacer con sus estudiantes, y todos esos ejercicios de las ponencias del doctorado hablan de una manera general de la escuela como una estructura y una organización, y uno muchas veces pues deja eso de lado o lo ha dejado de lado en la maestría. Entonces sí fue un espacio muy, muy enriquecedor y muy aprovechador, se me olvidó la palabra, aprovechar de eso. Dado que pues pudimos tener las ópticas, por ejemplo, Andrés, que es de artes, yo lo veía fascinado cuando una de las ponentes hablaba desde la dirección artística, y claro, yo me imagino que para él eso debió haber sido un boom, porque en la maestría no hemos visto nada directo con el arte. Entonces pues él hizo clic automáticamente, y digamos que siento que en cada uno de los grupos alguno debimos haber sentido eso en algún momento de la pasantía, como venga, esta ponencia es la que más se relaciona con mi trabajo de investigación. Entonces, pues eso fue demasiado, demasiado enriquecedor, y realmente pues se verá plasmado en los informes donde hablamos del análisis profundo y de qué encontramos a fin con nuestro trabajo. No obstante, profe, también fue un espacio para que al ver las ponencias de nuestros compañeros pudiéramos evidenciar pues que a nivel grupal, tanto la MDA 33 como la 32, aún tenemos muchos vacíos los cuales reforzar, y que ojalá podamos utilizar el espacio y las clases que nos quedan de investigación para poder consolidar esas bases que nos van a servir para quienes queramos hacer el doctorado y que realmente las necesitamos. No es si quiero o no quiero aprenderlo, sino que realmente necesitamos tener mejores bases desde lo que inicia en el título, como objetivos, como justificación, porque una de las observaciones que nos hacían los docentes del doctorado que acompañaban era que la mayoría de trabajos tenían una desconexión. Inclusive uno de ellos nos hacía un ejemplo de que el título iba para Bogotá, pero los objetivos hablaban de Barranquilla, pero la justificación hablaba de cómo era el clima en otra ciudad. Entonces, pues qué bueno sería que pudiéramos aprovechar todos los comentarios y todas las observaciones que nos hicieron como grupo, porque realmente las observaciones no fueron para los que hicieron la ponencia, sino que fue para todos nosotros, porque estamos seguros que si hubiéramos pasado otros en vez de los que pasaron, las observaciones hubieran sido las mismas, porque todos hemos tenido como los mismos espacios de aprendizaje. Entonces sí sería bueno aprovechar lo que ellos argumentaron en los trabajos para que podamos reafianzar lo que nos haga falta, y que tengamos muy buenas bases, que realmente es lo que debería dejarnos esta maestría, aunque no hayamos escogido como opción de grado un trabajo de investigación. Finalmente, sí quería acotarte, profe, que aunque yo sé que el espacio es reducido y que los encuentros son reducidos, de manera personal, y si quisiera plantearlo, a mí me parecería muy provechoso y muy enriquecedor que en algún momento del intersemestral o del siguiente semestre pudiéramos socializar o ver, así sea de manera breve, los instrumentos que cada grupo hizo, porque yo me quedé, ¿cuál era la palabra en Cali? Provocada, creo que era, de lo que mis compañeros sustentaron, porque claro, pues ellos tenían solamente 20 minutos, medio los pasaron
en la sustentación porque tocaba, pero qué chévere sería ver cuáles son los instrumentos de medición de otros compañeros que no tienen un tema afín, porque me da una perspectiva y una óptica de cómo puedo evaluar procesos que quizás también están en mi salón de clases. Entonces, que no se quedara solo como un trabajo individualizado donde cada grupo debe plasmar su instrumento de recolección de información, sino que de pronto en algún espacio pudiéramos socializarlos entre nosotros. Muchas gracias, profe. Aprovechar los encuentros presenciales para hacer estas actividades, porque los encuentros sincrónicos son chiquitos, o sea, pues tocaría contar como a la carrera. Entonces yo pienso que podríamos pensar en programar este tipo de socializaciones cuando nos demos las 4 horas. Lo que pasa es que también esta vez que yo me enfermé las 4 horas y tampoco perdimos las 4 horas, que yo manifesté reponerlas, pero en la universidad me dijeron que no. Entonces, pero sí, yo siento que los encuentros presenciales pudiéramos aprovecharlos también para ese ejercicio de socialización, de relación, proyectos en equipo. Mónica, tú tenías la mano levantada, ¿te arrepentiste? No, profe, pues hay varias cositas que de pronto, pues al escuchar los compañeros y de pronto lo que yo he vivido, de pronto, digamos, a mí me quedó sin sabor, digamos, cuando hicimos en un semestre, bueno, que empezamos a hacer el trabajo y digamos, cuando yo fui con asesora y me mostró, digamos, que la universidad tenía un formato para generar las monografías, entonces como que desde el comienzo no se generan las pautas que se deben seguir desde un trabajo, entonces uno como que siente que perdió el tiempo porque vuelve a tener que organizar un poco de cosas, ¿sí? Entonces como que uno queda como con el sinsabor, ¿sí? Si cada persona en la universidad maneja criterios diferentes, entonces como que uno no está haciendo bien las cosas, entonces sí es importante que, digamos, desde el comienzo, cuando nosotros empezamos a trabajar contigo, nos hubieras, digamos, para mí hubiera sido, digamos, genial que nos hubieran dado el formato legal que tiene la universidad, donde mostraba todo como todos los paso a paso, sin importar si vamos a escoger monografía o pasantías, digamos, el paso a paso para realizar ese tipo de investigación. Y digamos en esta parte, digamos, ahorita quiero que al final pues pueda compartir pantalla donde te muestro que envié el trabajo por otro lado. Y si digamos la parte de pronto de esta clase, me parece que faltó como que las clases no fueran tan habladas, sino de pronto como también visuales en que pudiéramos ver lo que hablaban los compañeros de los instrumentos. Digamos a mí que yo estoy haciendo monografía, pues obviamente me ha tocado investigar mucho. Hasta ahorita llegué con mi asesora a la parte de metodología, pero pues el propósito, digamos, de detallar bien cada instrumento o la mayoría de instrumentos, como decían los compañeros, así fuera de forma hipotética, pues hubiera sido, digamos, muy importante para este curso. Entonces, sí, como esas observaciones, profe. Muy valiosas tus observaciones, Mónica. Nosotros ahorita desde la coordinación de investigación estamos haciendo una especie de articulación, porque siempre hay un divorcio entre el plan de estudio, o sea, lo que dicen las asignaturas de investigación, cada uno de los niveles y las funciones de grado. Lo que estamos proponiendo para la mejora es que el profesor que reciba los primeros en el, o sea, desde el primer comienzo, ya sea la maestría en dificultades o la maestría en educación, es que le pueda socializar al estudiante la norma y las opciones de grado. Eso, desde el primer día, ya el estudiante empieza como a ubicarse en qué opción de grado le gustaría estar. Porque ¿qué se ha venido haciendo? Que se da el curso de primero completo, que sale entre proyecto, y hasta final, cuando ya tienen anteproyecto, es que el estudiante decide una opción. Entonces estamos pensando en de pronto que desde el primer día, ya sea que yo como coordinadora de investigación o el profesor que tiene el curso de investigación, le mostremos el abanico de posibilidades de opciones de grado al estudiante, de tal forma que el profesor pueda guiar las diferentes opciones de grado y el estudiante pueda escoger esa opción de grado y no esperara a que todo el grupo haga anteproyecto para escoger esa opción de grado. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, los trabajos monográficos son muy documentados.
son de revisión teórica, no necesitan ejercicio de intervención. El trabajo de grado necesita un ejercicio de intervención práctica. La pasantía hace un informe. El auxiliar de investigación se articula al investigador líder y ayuda a la escritura de un artículo. El que hace artículo, pues debe hacer algún proyecto para poder escribir su artículo. El que hace estudio de caso, lo mismo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un abanico de opciones. Y la idea es repensar, como que desde el primer momento que entra a hacer investigación, ella sepa cuáles opciones de grado hay. Y en torno a eso el profesor pudiera guiarlo para esa opción y que no esperara que haga todo el proyecto o el anteproyecto durante todo el semestre y al final la decisión. Pero eso han sido cosas que hemos venido tratando de mejorar, de implementar, de organizar, y no solamente con el grupo de la maestría en dificultades, sino también con el... Entonces, me llevo todas estas recomendaciones, observaciones, ideas para el Consejo de Facultad y el Comité de Investigación del día jueves, en aras de que pues dar más claridad y más acompañamiento a su ejercicio de aprendizaje. Vuelvo y les reitero, deben estar tranquilos porque el informe de pasantía, ustedes tienen el intersemestral y el próximo semestre completo para entregar ese documento. El documento se entrega por grupos por grupos de anteproyectos, se presenta de por. Comentaré en el Consejo de Facultad y en el Comité de Investigación también el tema de las socializaciones de facultades, la forma como se va a evaluar el trabajo desde la escucha de unas personas, pero la evaluación final se va a hacer a la luna rúbrica y cuando se entregue el documento. Con la nueva resolución, las opciones de grado se califican como aprobados, no aprobados y con nota cuantitativa. Entonces, para que también tengan esa parte de tranquilidad. En la antigua resolución sí había una nota cuantitativa por la valoración. Entonces, teniendo pues estas claridades, estas puntualidades, pues la idea es que ustedes hagan su ejercicio de una forma pues tranquila. También recibo pues entonces la sugerencia de entrega 3. Habría que cada uno de los estudiantes subiera su instrumento. Recuerden que en el momento 3 hay que poner una nota cuantitativa y debe haber una evidencia de trabajo durante todo el curso. Entonces les voy a pedir que por favor pues, suban los instrumentos de forma individual y haríamos esa retroalimentación haciendo la simulación de equipos similares. De la misma forma les pido que vayan de alguna manera recopilando algún tipo de resultado, parece utópico. ¿Por qué? Porque en el ejercicio del próximo intersemestral seguramente vamos a ver investigación y vamos a ver todo ese análisis de resultados y ese análisis de triangulación de resultados, y es importante tener instrumentos para poder. Entonces, vuelvo y les reitero que les explicaré el tema pues a la luz de mis proyectos en ejecución, para que tengan un conocimiento claro de cómo se cierra este proyecto y cómo se confabulan esas discusiones o esas partes finales del curso. Gloria, señora. Mi profe, discúlpame, es para no equivocarme, qué pena. O sea, el momento 3 es que cada una de las personas de mi grupo subamos los instrumentos y eso es lo que vamos a evaluar. No subimos arbitrajes ni nada de eso, sino por el momento vamos haciendo los resultados de esos instrumentos. Pues si pudieran, si no, pues tampoco, o sea, por lo menos los instrumentos para que yo haga el ejercicio de arbitraje y es mirar de la coherencia, la pertinencia, que estén bien redactados, que sean coherentes, ¿sí? Y Listo. muy seguramente, pues a mí no me han dicho nada, por eso no les he socializado información, porque no me han dicho nada tampoco, si el ejercicio se va a hacer en el intersemestral. Si hay intersemestral, probablemente será por allá después del 20 de junio. Entonces, tenemos como espacio como para ir recopilando información, como para ir teniendo sumos, para que cuando llegue ese momento 3, pues tengamos manera de maniobrar en clase. Listo, mi profe, muchas gracias. O sea, todos subimos los instrumentos y listo. Si tocaba hacer la valoración
tercer curso. Listo, mi profe, muchas gracias. Es Gisela, señora. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que dice Gloria. O sea, ayer subimos los instrumentos, los subió un compañero. Para el momento 3 es subir lo mismo, pero Todos. cada uno. Eso sí, Ah, ok. que igual me Gracias. piden en plataforma de evidencia por cada uno. En tercer momento se pide la evidencia. Es importante que el instrumento, que haya la evidencia de revisión y haya la retroalimentación a la instrumento, para que haya una articulación con el momento 3. Bueno, creo que ha sido una hora bastante productiva. Voy a detener la grabación y bueno,